Amén, gloria a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en esta precioso día que nos regala el Señor, verdad? Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestros medios sociales. Les damos las gracias de antemano por seguirnos, por escucharnos y por crecer con nosotros en este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace 2 semanas tuvimos el tema titulado El poder del testimonio. Por cierto, creo que este año tampoco no vamos a cancelar ninguna clase hasta ahora. Vamos a tratar de acomodar las clases en la semana que no caiga ni 24, ni 31, ni primero, etcétera. Vamos a hacer lo posible por continuar, a menos que algunos de ustedes vayan a viajar o algo así. Entonces, bueno, ya determinaríamos si tenemos clase en esa semana o no. Al final del día, pues lo único que queremos es eso, ¿no? Tratar de edificar a las personas a través de una palabra no complicada, bendecidos, una palabra sencilla, una palabra que se explique a sí mismo, temas sencillos, que es lo que tratamos de hacer, no complicar tanto el Evangelio no es complicado, el Evangelio es sencillo, es claro, por la fe en Jesucristo somos salvos para siempre. De ahí nosotros vamos edificando con las verdades que el apóstol Pablo reveló por medio de Jesucristo. Entonces, hay veces pensamos que tenemos la necesidad tal vez de ir a un lugar grande con orquesta, con música, etcétera, ¿no? Y muchas veces también se corre el peligro de lo que se enseña en esos lugares. En este momento, en la situación que está los Estados Unidos, un lugar peligroso donde entrar es en una iglesia. Sí, señor. El otro día estábamos... El COVID metió en las iglesias sin descanso. ¿Ah? El COVID está haciendo descanso en las iglesias. El COVID y las ideas detrás del COVID. Sí. Y las ideas detrás de las conspiraciones de hoy en día. Y las ideas detrás de las señales por todos lados. Ven anticristo por todos lados. Predicen todo, miran todo es una escatología, todo es esto, todo es lo otro, todo es el anticristo, todo es el 666, todo es la marca del diablo, todo es eso, bendecido. Muchos profetas, muchos apóstoles, muchas ideas, muchas revelaciones, mucho Dios me dijo. Las iglesias hoy en día modernas son los lugares más peligrosos donde entrar en este momento en este país. ¿Por qué? Porque ahí están todas las ideas raras que te puedes imaginar, que cuando lo comparas al Evangelio tú dices, ¿de dónde sacaron esas cosas? Entonces, cuando no tratamos de impresionar a nuestros oyentes, a las personas que nos oyen, para que el que enseña, ¿no? Y nos dedicamos a sencillamente predicar un evangelio sencillo, claro, no ir más allá de lo que está escrito, como dice el apóstol Pablo, edificamos a la iglesia. Pero cuando queremos impresionar a través de nuevas revelaciones, a través de Dios me dijo, a través de títulos, a través de una autoridad que Dios no nos ha dado sobre la grey, sino que sencillamente nos dio la autoridad o el don de enseñar y de edificar. Cuando nos metemos en esos lugares bendecidos, cuidado. Y es muy triste decirlo, pero esa es la manera que yo lo veo. Una iglesia moderna en este tiempo, aquí en los Estados Unidos precisamente, puede ser el lugar más peligroso que tú puedas meter a tu familia hoy en día. Más peligroso. Entonces, las iglesias americanas, las iglesias que han politizado, o sea, ellos se han unido a sus ideas de creencias y lo han politizado con partidos políticos de hoy en día. Eso es lo que es la iglesia hoy. La iglesia tiene que ser identificada con un partido político y destruye al otro a como sea. Ese es el sistema que vivimos hoy en día. Cuando el apóstol Pablo no liga una cosa con la otra, el evangelio es una cosa y tu situación, tu estado terrenal es otra. Y bueno, hay que orar por todos esos hermanos, ¿no? Hay que orar por personas que entran a estas organizaciones, porque son corporaciones, organizaciones que tienen una plataforma a seguir, ¿no? Pero, ¿qué doctrina se habla ahí adentro? Esa es la pregunta, bendecido. Porque si es por comodidad,
Es muy rico ir a un lugar, ¿verdad? Que tenga aire acondicionado, bien pintadito, grande, te vas, los asientos cómodos. Pero cuando te comienzan a hablar, que entra por tu oído, es lo más importante sobre todas las cosas. Y hoy en día, esas iglesias nacionalistas y evangélicas pueden ser lo peor que hay. Bueno, el poder del Evangelio parte 2, bendecidos. El poder del Evangelio parte 2, después del desahogo mío. En la clase pasada, hace 2 semanitas, hablamos de 2 aspectos del testimonio, ¿correcto? Número 1, el aspecto doctrinal. El aspecto doctrinal. Y número 2, el aspecto conductual, que tiene que ver con nuestra conducta. El aspecto doctrinal, bendecidos, es lo que creemos de la verdad de Dios revelada. Lo que creemos de la verdad de Dios revelada. La parte conductual, bendecidos, es lo que vivimos de acuerdo a la verdad de Dios revelada. Y está puesto en ese orden intencionalmente, porque necesitamos primero el aspecto doctrinal, y como dije en la última clase, no estoy hablando de una manera humanista, sino de una manera espiritual. Estoy hablándole a cristianos, a creyentes, nacidos de nuevo, que conocen que Jesucristo es el único Señor y Salvador, ¿correcto? Pero que necesitan muchos de ellos ser edificados. Entonces, tal vez si alguien se está preguntando, pero ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué no me siento seguro de mi salvación? ¿Por qué no soy una persona paciente? Etcétera, etcétera. Pregúntate tu doctrina. ¿Qué doctrina sigues? ¿Qué doctrina conoces? ¿Qué doctrina crees? ¿Cuál es el fundamento de tu creencia cristiana? ¿Crees que la salvación se pierde? ¿Crees que Dios es un Dios que juzga? ¿Crees que hoy eres salvo, mañana no? ¿Crees que tienes que obrar para mantener tu salvación? Porque muchos creen en la gracia para salvar y justificarte de tus pecados, pero después te toca a ti, ¿no? O a mí mantener esa salvación. Entonces, muchas veces, bendecidos, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente, doctrinalmente hablando, tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de juzgar las cosas. Capacidad de perdonar, de ser tolerante, de ser paciente. Bendecidos, si no conocemos gracia, no podemos hacer esas cosas tan fácilmente. Se vuelve muchas veces una obligación y no algo basado en una comprensión de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, si yo entiendo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario perdonó todos mis pecados y lo continúa haciendo y continúa intercediendo por mí, por mi condición de la carne, entonces esa es mi base, bendecidos, para perdonar a otros. Esa es mi base. Lo que Cristo hizo por mí. Dios tolera mis imperfecciones, Dios tolera las tuyas. Sí, ¿verdad? Todos los días. Esa es tu base doctrinal para ser tolerantes con otros. Dios es paciente contigo. Sí, esa es tu base doctrinal para ser paciente con otros. Sí, Señor. Entonces todo comienza con la doctrina. Lo que crees de la verdad que Dios reveló. Si no sabes cuál es la verdad que Dios reveló, entonces para eso estamos aquí, para explicártelo. Y puedes ir a la página de internet, a YouTube, y ahí están muchas enseñanzas. La semana pasada, bendecido, también dijimos que todo cambio conductual debe empezar en un cambio de mente, que es lo que estamos diciendo ahora. Para el cristiano, un cambio doctrinal, si fuese necesario, ¿correcto? Si no tienes el conocimiento de la sana doctrina, una edificación por medio precisamente de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Por definición, si es sana, es porque te sana.
porque es buena para ti, porque te edifica, porque te ayuda, porque te libera. Por eso digo, si hay algo en tu vida que no está funcionando bien como cristiano, mira a ver cuál es tu doctrina. Estás bajo la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Bendecido. No hay manera de que nosotros podamos vivir el nuevo pacto si no conocemos las epístolas de Pablo. No hay manera. ¿Por qué? Porque él fue el que recibió la revelación del Evangelio de la gracia para nosotros los gentiles. Si yo sé mucho de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si yo sé mucho del antiguo pacto y poco de Pablo, no estoy en la sana doctrina. Estoy en una mezcla de doctrina. Un poquito de sana doctrina, un poquito de historia y un poquito del antiguo pacto. Entonces, cuando nosotros queremos edificar y construir algo, nosotros no cogemos diferentes manuales para edificar o construir eso. Nosotros tenemos que coger un solo manual. Si yo quiero armar una bicicleta, no cojo un manual de un modelo diferente, más otro manual de un modelo diferente, más otro manual de un modelo diferente. Porque ¿qué voy a hacer? Me voy a confundir, no voy a lograr edificar de una manera específica esa bicicleta. Entonces, si nosotros no sabemos ni conocemos e ignoramos que la sana doctrina es lo que Pablo enseñó, entonces no edificamos de una manera específica al cuerpo de Cristo. Nosotros mismos, bendecidos, tenemos que edificarnos con la sana doctrina. Vuelvo y repito, si no conocemos las epístolas del apóstol Pablo, no conocemos sana doctrina. Ve a Gálatas 1:11, por favor. Esto es un repaso para ustedes, bendecidos. Gálatas 1:11. ¿Recuerdas que en la última clase dijimos que muchos nos piden cambiar, pero no nos dicen cómo, ¿no? Bueno, aquí está el cómo. ¿Cómo vivimos la sana doctrina? Conociendo la sana doctrina. Si vivimos un evangelio o una doctrina que constantemente está juzgándote a ti mismo, ¿qué vas a hacer con otro? Constantemente vas a juzgar a esa gente. Vas a juzgar al hermano, vas a juzgar al vecino, vas a juzgar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vives en un sistema que tiene que ver con obras, con méritos, con sacrificios, con esto, lo otro. Dice Gálatas 1:11, bendecidos, ¿estamos ahí? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Subraya eso, por favor. No es según hombre. Entonces leo otra vez, especialmente para los que nos escuchan, bendecidos. Dice el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que el evangelio es algo celestial. El evangelio no procede de un hombre terrenal. ¿Correcto? Ahí dice que no es de hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo viene del cielo, ¿correcto? Ya Jesucristo había que ascendido, a menos que anduviera por acá, ¿no? Pero los testigos lo vieron que ascender al cielo y los ángeles dijeron, espérate, tranquilo, que ese mismo que ven irse, él va a regresar, ¿no? Pero sin embargo, el Señor Jesucristo se le revela a Pablo. Ese Jesucristo ya resucitado le da una información a Pablo que nadie la tenía. Una información celestial. Dice que él fue arrebatado, ¿no? Dice que en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice Pablo, no lo sé.
pero escuché cosas que no se me permitieron ni hablar, dice él. Entonces pregunto, ¿será importante esta revelación? ¿Será necesaria esta revelación? Si yo soy un seguidor de Cristo bendecido, y aquí dice que lo que Pablo se le reveló fue algo directamente de Jesucristo, y yo soy seguidor de Cristo, me debe de interesar entonces la información que me da el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ve a Tito 2:1, por favor. Lo vimos la última clase. Tito 2:1. Es un conocimiento accesible a todos nosotros, ¿verdad? ¿Está ahí? Mira, bendecidos, para entender el contexto de esto, en el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo exhorta a Tito a que se mantenga firme en la fe, porque hay personas enseñando cosas malas. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean, ¿qué? Sanos en la fe. Ese es el propósito, bendecido. El propósito es corregir lo que está un poquito dañado. Eso es lo que hace falta, corregir. Dice, mira, le dice a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La sana doctrina. Mira, te lo voy a decir el apóstol Pablo ahora. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque no han tenido un cambio de mente, un conocimiento. Mira, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Mira, el poder del testimonio. Por eso no podemos nosotros tener una diferencia entre nuestra doctrina, nuestra fe y nuestro proceder, bendecido. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Y entonces por eso el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué pasa antes de eso? Todas esas rebeldías, todas esas abominaciones, todos esos mandamientos de hombres, todas esas fallas doctrinales que se manifiestan en el proceder de las personas. ¿Por qué? Porque él dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos llamados a hablar de Dios y a mostrarle a los hombres que nuestra vida va de acuerdo con nuestra doctrina. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí, Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Y después dar las sugerencias, ¿verdad? Que los ancianos sean sobrios, etcétera. Eso lo leímos en la última clase. Ve a Filipenses 4, 8 al 9. Bendecidos, por favor. La sana doctrina tiene buen fruto, bendecido, en nuestra vida. Yo puedo testificar, bendecido, de corazón se los digo, que la gracia ha cambiado mi vida, mi manera de ser. Completamente. Completamente. Nos falta todavía siempre continuar creciendo, pero este testimonio de nuestro Señor nos ayuda todos los días. ¿Estamos ahí? Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. ¿Piensas con qué? Con la mente. Pero mira lo que dice el 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, ¿en quién?
¿Qué dice? ¿Esto qué? Esto hacer. ¿Cuál es el fruto de eso? Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, bendecidos, ¿por qué el apóstol Pablo se atreve a decir eso de lo que él decía, hablaba, enseñaba, vivía? Porque él recibió la revelación del Evangelio. ¿Quieres imitar a Cristo? Imita al apóstol Pablo. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Conoce como la palma de tu mano las epístolas del apóstol Pablo. Esa es la mente de Cristo. No es solo la mente de Cristo, porque no, la mente de Cristo no está solamente ahí. Hay cosas de la mente de Cristo que nosotros no conocemos, ¿correcto? Solo conocemos lo que está revelado. No nos tenemos que poner a inventar, pero lo que está ahí es lo que Él quiso que nosotros recibiéramos. Mira, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso es que creo que en Tito le dice, no te avergüences de Jesucristo ni de mí, siervo de él o preso suyo, algo así le dice, ¿no? 1 Corintios 4:6, por favor. 1 Corintios 4:6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Mira lo que dice, bendecido, esto es importante. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de ¿qué? De lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Si yo me envanezco es porque vivo en una competencia innecesaria. Eso es lo que es, bendecido. Las competencias innecesarias se viven cuando vivimos por obras y méritos personales. En un evangelio donde la gloria personal no cabe, bendecidos. La jactancia está ¿qué? Excluida. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, lo he puesto por ejemplo en mí y en Apolos, que aún lo que él recibió, él no puede ir más allá de lo que ya está escrito. Porque en Gálatas también dice, si un ángel del cielo o nosotros mismos os predicamos un evangelio diferente, sea que anatema. Entonces, ¿cuál es la exhortación, bendecidos? No vayamos más allá de lo que está escrito. En el caso de nosotros que ya tenemos la revelación escrita, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas. ¿Tú quieres conocer la sana doctrina? Apréndetelo como la palma de tu mano las epístolas de Pablo. Léelas, escudriñalas, búscate un buen libro de historia, lee las referencias, pero conoce las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Filipenses 3:17, por favor. Y aquí estamos hablando de dos cosas, bendecidos: doctrina y proceder y conducta, ¿correcto? A eso también se le llama buenas obras, ¿no? Obras preparadas de antemano. Dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bendecido, subraya esa palabra ejemplo. Subraya esa palabra ejemplo, por favor. Y lo que te voy a decir es muy importante ahorita. Bendecido, siempre cuando hablamos de estas cosas, siempre tenemos como en nuestra mente y con mucha razón alcanzar almas, ¿verdad? O sea, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra sana doctrina. Nos encontramos a alguien en la calle a predicar o a testificar o a explicarle la sana doctrina. Pero yo quiero que también nos vayamos, después de estos estudios del poder del testimonio, entendiendo, bendecido, que nuestro ejemplo comienza con algo muy importante para nosotros, con nuestra familia, bendecidos. Con tu familia son los primeros que tienen que ver tu testimonio. Con quien te levantas en la mañana y cuando vuelves al lado está alguien ahí, ese es el que tiene que ver tu testimonio. Tus hijos,
tus padres, tu madre, tus tíos, primos, etcétera. Bendecido tu familia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos familias sanas, tenemos un barrio sano, tenemos una ciudad sana, tenemos una nación sana, eso va a ser obviamente algo real, no siempre, pero ahí es donde tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar con nuestro núcleo familiar a poner en práctica nuestra doctrina y nuestra conducta. Ahí tiene que comenzar, bendecido. Porque muchas veces pensamos en esto y pensamos en enseñar, en predicar, en evangelizar. Pero ¿y qué pasa con nuestra familia? Ellos son los principales. Ellos son los primeros que tienen que testificar de que tu doctrina es sana y de que tu conducta va de acuerdo a tu doctrina. Ese debería ser nuestro primer propósito, nuestra familia. Y después la familia del Señor, ¿verdad? Sí. Claro, esto es comprendiendo la predestinación, comprendiendo de que la revelación viene por el Espíritu, pero ese es nuestro proceder, ese es nuestro propósito. Dices, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo daba el ejemplo y le decía a otros, mira, sigue mi ejemplo. También nosotros queremos llegar a ese punto, ¿no? De poderle decir a alguien, mira, sigue mi ejemplo doctrinalmente y conductualmente. Sigue mi ejemplo. Cuando el apóstol Pablo dice eso, bendecido, él se está poniendo una carga muy grande en su hombro, ¿sí o no? Yo tengo la doctrina, la sana doctrina, la revelación, apóstol, maestro de los gentiles, y también sigue mi ejemplo. ¿Qué pasaba? Que no podía quebrantar eso por amor a Jesucristo. Nosotros también podemos tener esa carga, no hay nada malo en eso. Es una buena carga, es un buen compromiso a hacer. Ve a Romanos 6:15, ya vamos a terminar. Vamos a leer aquí bastantito hasta el 23, por favor. Dice el 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y que le quede claro a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? La gracia no es un libertinaje. La gracia es una acción de Dios hacia nosotros y por lo tanto es un compromiso para nosotros con Dios. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Mira la importancia de la doctrina, bendecido, lo que dice acá, mira lo que dice acá. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de ¿qué? A la cual fuisteis entregados. En esa palabra doctrina pon entre paréntesis o en algún lado ahí pon el evangelio, porque la obediencia es al evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. O sea que siendo esclavos del pecado, obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Nosotros explicamos esa palabra entregados era como meternos en un molde, ¿no? Y entonces mira el fruto de esa doctrina a la cual fuimos entregados. Dice, y libertados del pecado por el poder del evangelio, que es el poder de Dios para salvación, ¿no? O sea que la doctrina nos libertó del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres o ajenos a la justicia, acerca de la justicia, dice. Donde dice eras libres, pon por favor ajenos a la justicia.
o no eran parte de la justicia, para que entendamos mejor eso. Dice, por cuanto eras esclavo del pecado, eras ajenos acerca de la justicia, no teníamos la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cómo bendecidos? Por haber sido entregados a la sana doctrina. Eso es la importancia de la doctrina, bendecido. Acuérdate que en el 17 dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Y el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué es lo que nos ha libertado? ¿Qué es lo que nos ha separado? ¿Qué es lo que nos ha hecho recibir justicia? La doctrina. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Estamos ahí? Dice, así que, hermanos, estad ¿cómo? Firmes. Firmes. ¿Y qué dice? Retened. ¿Qué cosa? La doctrina. La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿En qué categoría caemos nosotros? En la parte de la carta. Porque palabra no escuchamos hablar a Pablo. Pero aplica a nosotros porque nosotros leemos sus cartas. Pero entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Número 1, estad firmes. Número 2, retened la doctrina que hemos aprendido por medio de las cartas de Pablo. Eso aplica a nosotros, bendecidos. Si queremos transformar nuestro corazón a un corazón de carne, a un corazón sensible a las necesidades del prójimo, bendecidos, tenemos que conocer gracia. No hay otra manera, si no nos volvemos jueces, nos volvemos condenadores de la gente, nos volvemos rajatabla, le queremos dar con la Biblia a la gente, les queremos exigir que cambien sin darles sana doctrina. No se puede, bendecidos, tenemos que conocer primero la sana doctrina. Es más, por medio de la sana doctrina realmente se manifiestan los hijos de Dios. Amén. De otra manera no se manifiestan los hijos de Dios. Sí, sí. No es por lo que hace la gente que tú determinas que son hijos de Dios. No, primero es por lo que crees. Amén. Que determina si eres un hijo de Dios. Después de que tienes ese fundamento en tu fe, vas edificándote de acuerdo al Evangelio. Pero es la creencia, bendecida. Y eso es lo ideal y eso es lo que debemos de nosotros buscar. Segunda de Timoteo 3:1, por favor. Segunda de Timoteo 3:1. Hay ciertas partes que las voy a leer rapidito acá. Hay 3 versículos bíblicos que quiero enfatizar. Y esos 3 versículos bendecidos hacen la diferencia entre todo lo que vamos a leer ahorita. 3 versículos bíblicos de esta porción bíblica, ¿no? Mira, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que haría la diferencia? Si no llegas al conocimiento de la verdad, no hay diferencia. Te voy a decir por qué, aquí te lo dice. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 10, importante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso, bendecido, es lo que hace la diferencia en cuanto a lo que acaba de leer el apóstol Pablo de los hombres de los postreros tiempos. Esa es la clave. Si le dice a Timoteo, si Timoteo se mantiene firme en la doctrina, en la conducta, en el propósito, en la fe, en la longanimidad, se libera de lo que está anteriormente. Eso es lo que hace la diferencia. Mira, el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14, otro versículo importante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira el propósito de la sana doctrina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 versículos bíblicos hacen la diferencia en todo lo que el apóstol Pablo habló ahí. El 10, el 14 y el 17. Subráyalos, por favor. El 10, el 14 y el 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay manera de escapar esto, bendecido. Doctrina, conducta. No hay manera de escaparlo. No hay manera de escapar esta responsabilidad. Nadie que predique gracia puede usar la gracia como un escudo para justificar una mala conducta. Nadie. Porque está entonces sencillamente omitiendo e ignorando la exhortación bíblica, bendecido. Vea primera de Tesalonicenses 2:10, por favor. 2:10. ¿Puedes repetir eso? Nadie que conozca gracia se puede esconder detrás de la doctrina de la gracia para justificar sus malas acciones, porque estamos en gracia. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán. Mira lo que dice acá, bendecido. Mira la importancia del testimonio, y algo que no podemos evadir. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Irreprensiblemente, dice el apóstol Pablo. Y ahí te incluye doctrina y conducta. Doctrina y conducta, bendecido. Pero mira, bendecido, mira, ¿tú sabes dónde hace falta el cambio? Aquí, sí, en el corazón. Mira lo que dice Pablo. Así como también sabéis de qué modo, mira el corazón de Pablo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortar y consolar. Nosotros tenemos un estudio en la página de internet que se llama Exhortar no es condenar. El hecho de que exhortemos, no tenemos que condenar a la gente, bendecido. Las tenemos que edificar en la gracia. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos, mira lo que dice acá, que anduvieseis, conducta,
como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, mira, aquí está la palabra activa en nosotros, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Qué transforma nuestra vida, bendecido? La sana doctrina que recibimos por medio de nuestros oíditos y comienza a actuar en nosotros, los que creemos. Amén. Amén. Conclusión, bendecido. Les voy a dejar una tarea. Quiero que me lean en casita, por favor, Efesios 4:4 al 32. Bendecidos, conclusión nuevamente. Nuestro testimonio doctrinal y conductual tiene poder y afecta la vida de nosotros y de otros. O edificamos o somos tropiezo a otras personas. El Evangelio transforma nuestras conciencias y nos capacita por medio del Espíritu a vivir justa y piadosamente. De esta manera, bendecidos, honramos a Dios. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.